Están viendo las láminas, ¿no? Chévere. Ok, como les estaba diciendo anteriormente, eh, la idea es que cubramos todos los objetivos del tema. Entonces, yo aquí les traía el porcentaje de lo que ya se ha cubierto y lo importante es que hoy busquemos terminar el tema, porque la semana que viene ya toca diccionario y directorio. Yo les había puesto aquí unas preguntas de repaso. Díganme si tienen alguna duda con respecto a esto para aclararla. Entonces, ya todas estas preguntas las hemos respondido hasta el momento. Ustedes ya deben haber visto que es un archivo de datos, que es una organización de archivos. De todas maneras, al final vamos a, bueno, en el video que yo les envié, al final hay un repaso de las diferentes organizaciones de archivos y los costos de acceso de las diferentes vías de acceso en cada uno de ellos. También vimos la tercera pregunta es de la primera parte de cómo se accede los datos que deben estar en memoria principal. Ajá, ¿quién me dice si es verdadero o falso la cuarta? Muy bien, excelente. Se ve que han estudiado. Sí, efectivamente es falso porque él no se trae un solo registro, se trae el bloque completo. ¿Mm? Habíamos visto también las organizaciones, la normalizada y la descompuesta. Fíjense, la descompuesta, esa la tiene que trabajar más quien vaya a hacer la exposición de base de datos orientadas a columna, que es una colisión. Ok, entonces fíjense, yo les hablaba en el video de que el hash estático, que fue el último video que se colocó en el Moodle, este no lo coloqué en Moodle, sino que se los mandé directamente. El hash estático necesita que tengamos previamente el número de, digamos, el tamaño del archivo. O sea, que lo podemos calcular previamente. Pero el hash dinámico permite que el archivo crezca y decrezca. Entonces, explicando la técnica, se ve que para que él pueda hacer eso necesita un directorio. Y él lo que hace es que este directorio crece y decrece de manera binaria. Es decir, 2 a la D. Y D es el, digamos, lo llaman la profundidad global y da el número de entradas, el 2 a la D. Como aquí D es 2, las entradas son 4. Si D fuera 3, las entradas son 8. Entonces pasemos rápidamente al ejemplo, que es realmente el que permite. Fíjense, cada una de las entradas del directorio apunta a un bloque de datos que es del archivo donde están guardados los datos de una tabla, por ejemplo. Entonces aquí lo interesante es el ejemplo. En este ejemplo vemos cómo se van colocando los datos y vemos que para poder calcular cada uno de estos valores tenemos que calcular el kmod de cada uno de ellos, o el calcular el binario y ver los dos últimos bits significativos, o mejor dicho, los d últimos bits significativos. Entonces, en este caso, 23 produce una colisión. Las profundidades locales son iguales a las globales. Entonces, hay que duplicar el directorio. Para duplicar el directorio simplemente se incrementa en 1 la densidad global. Fíjense que ahora tenemos más entradas que bloques de datos.
solamente se agrega un bloque, que es el que me permite arreglar la colisión. Entonces, ¿qué hacemos con los otros? Buscamos los 2 bits menos significativos de las nuevas entradas y los ubicamos en la dirección correspondiente, en el bloque correspondiente. Y solamente donde se produjo la colisión que tiene d igual a 3, d' igual a 3, son los que van a tener un único apuntador. Y en estos ahora los registros se van a redistribuir utilizando los 3 bits menos significativos. ¿Eso se entiende? Inicialmente es un valor pequeño, D es un valor pequeño. Entonces, inicialmente nosotros lo tomamos como 2. Pudiera ser 1. Pudiera ser que yo empezara con 1. Entonces, estos registros los voy a insertar en el archivo. Entonces, ¿dónde los voy a insertar? En el bloque correspondiente. Recuerden que esta es una técnica hash, que lo que necesito es una forma de direccionar los registros con un cálculo de una función. En este caso la función es obtener el binario de la clave y utilizar los d bits menos significativos. Esa sería la función. También podemos, fíjense, si ustedes lo hacen, kmod 4 y al resto le sacan el binario, les va a decir exactamente en qué bloque va. Fíjense, en este caso, como comencé con 2, cada uno de los bloques a los que apuntan las entradas del directorio tiene una profundidad local también de 2. Entonces vamos ingresando los datos. Empieza por el 2, el binario de 2 es 1, 0, entonces va en este bloque. El binario de 3 es 1, 1, entonces va en este bloque. El binario de 5 es 1, 0, 1, entonces se toman los 2 bits menos significativos, eso significa que va en este bloque. Y así seguimos colocándolos. Por ejemplo, el binario de 7 es 1, 1, 1, se toman los 2 bits menos significativos y se coloca aquí. Y así vamos calculando los binarios y colocándolos aquí. Pero llega un momento en que calcular el binario es complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, 18, hacemos 18 mod 4, que son las entradas, y me da 2. Y 2 es 1, 0, entonces lo coloco aquí. Entonces, es otra forma de ubicarlos rápidamente, los valores en las entradas de datos. Fíjense, entonces, si estos fueran los únicos registros, el archivo nada más queda con 4 bloques. Pero como sigo insertando registros, él tiene que crecer. Entonces, cuando llega al 23, como el factor de bloqueo es 4, aquí no se los coloqué en el video, este bloque ya está lleno. Y se produce una colisión. Ah, sí, Catherine sí respondió. Exacto, es aquella que ocurre cuando se intenta insertar en un bloque y este ya está lleno. No lo vi, Katherine. Fue la única que respondió y esto ya está grabado. Ok. Entonces, cuando se produce la colisión es cuando él toma la decisión de agrandar el directorio para tener más datos, más bloques donde poder insertar registros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Incrementa en 1 D y entonces automáticamente esto se duplica. ¿Sí? Se añade un bloque que va a solucionar esta colisión. Fíjense, solamente se añade un bloque de datos, pero tengo ahora 8 apuntadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con esos apuntadores que me están sobrando? Entonces, lo que yo les decía es, en este caso, este era el bloque que estaba dando el problema, entonces este bloque le coloco d' igual a 3, que es el mismo, lo global. Y el nuevo también le coloco d' igual a 3, es decir, van a ser direccionados por los 3 bits menos significativos. En cambio, estos quedan direccionados por los 2 bits menos significativos. Es decir, que
este 00 que está aquí va a apuntar acá, este 01 va a apuntar acá y este 11 va a apuntar acá. No, mentira, este fue justamente este 10 va a apuntar acá. Y estos dos, que son los que produjeron la colisión, sí están direccionados por los 3 bits. Entonces me queda así. ¿Qué pasa ahora? Que como estoy direccionando por los 3 bits, tengo que reorganizar los registros que estaban aquí. Tengo que volver a calcular el mod para saber exactamente dónde van. Entonces ve, el 7 baja y el 23 también. Entonces fíjense ahora, cuando yo sigo ingresando registros, todavía hay bloques que tienen un D' menor al de global, ¿sí? ¿Qué pasa aquí en este caso? Bueno, sigo ingresando los registros y me da que al insertar, el 111, como tiene un D' igual a 3, va a direccionar al nuevo bloque. Ok, entonces fíjense, 41 produce una colisión, pero fíjense que el bloque donde se produce la colisión tiene un D' menor que el global. Entonces aquí no hace falta duplicar el directorio, sino que simplemente reservamos un nuevo bloque. Este apuntador, fíjense, el anaranjado va a ir hacia el nuevo bloque y se actualiza el de local en 3. Y por supuesto ahora vuelvo a redistribuir los registros porque estos estaban direccionados con los 2 bits menos significativos y ahora los tengo que redireccionar con los 3. David, él no se mantiene con los valores porque ahora van a estar, tengo que volver a calcular. Entonces, por ejemplo, el 5 yo lo había colocado en el 01 porque eran los 2 bits menos significativos, pero resulta que el 5 es 101. Entonces eso significa que ahora se va a ir al otro bloque, al nuevo bloque que yo vaya a insertar. ¿Ves? Entonces, si hago eso, fíjense que ahora el 5 baja, el 17 se queda aquí, el 41 queda aquí, pero el 29 y el 37 bajan al nuevo bloque. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa, que como ahora estoy usando los 3 bits, tengo que reorganizar los registros. O sea, tengo que volver a calcular la función hash para cada registro y entonces que quede en el bloque correspondiente. Chévere. Entonces, bueno, aquí se produce nuevamente una colisión, igualmente en un bloque donde D' es menor que D. Entonces aquí les queda a ustedes responder esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que hago? Ajá, aquí yo les había hecho un resumen aquí no lo quiero repetir, véanlo en el video, un resumen. Lo que podemos ver aquí es que hemos visto hasta ahora tres organizaciones de archivo, el montículo, que es el que no tiene orden, sino que simplemente a medida que se ingresan los registros se colocan al final, el ordenado, en el que tengo que mantener un orden, normalmente por un campo que yo decido cuál es el que me mantiene el orden. Ese campo puede ser clave o no, y el hash, que simplemente utilizo una fórmula que me permite direccionar el registro rápidamente. Donde vimos que los hash estáticos tienen colisión, el hash dinámico soluciona la colisión haciendo que crezca el archivo. ¿Sí? En el campus virtual ustedes tienen una tarea que es investigar el hash lineal, que es la otra técnica que está ahí. Yo voy a revisar si tiene límite de tiempo y entonces les coloco hasta la semana que viene para que ustedes puedan subir esta tarea. Vamos a ir entonces a las organizaciones indexadas. Entonces fíjense, vamos a ver qué es un índice, cuáles son los tipos de índice, la organización secuencial ordenada indexada, la organización directa indexada,
los índices multinivel, estructuras de datos y estos índices que están aquí. Entonces, fíjense, ¿qué puedo decir que es un índice? Ya ustedes tienen una noción intuitiva de que es un índice por los libros que ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos el índice de un libro. ¿Qué me permite el índice? ¿Para qué me sirve un índice en un libro? Exacto. Ujú. Para ubicar más rápidamente, exactamente. Ujú. Entonces, fíjense, si tenemos una base de datos pequeña, una tabla pequeña, de repente no hace falta un índice, podemos localizar rápidamente las cosas. Pero si tenemos una tabla muy grande, ya la cosa se complica. Igualmente pasa en un libro. Entonces, ya que tienen esa noción, vamos a ver entonces qué es un índice. Fíjense, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ponerlo para acá. Tenemos un título y tenemos el número de página. Si queremos hacer una analogía, fíjense, este pudiera ser una clave, el valor de un campo, ¿sí? Y este pudiera ser el bloque donde se encuentra. Entonces, el número de página es simplemente un apuntador que me permite encontrar más rápidamente dentro del libro donde se encuentra. ¿Por qué? Porque las páginas están ordenadas, ¿no? Entonces, en una base de datos, un índice es una estructura de datos que se guarda en un archivo. Este archivo lo llamamos archivo de índice y permite al sistema manejador localizar registros concretos dentro de un archivo de datos de manera más rápida. Entonces, fíjense, si un archivo de datos lo tenemos asociado a una tabla, entonces un índice es válido solamente para una tabla. Es decir, yo puedo crear un índice, por ejemplo, sobre la tabla empleados o sobre cualquier otra tabla. A Matthew se le fue el internet. Todos los archivos vimos que están compuestos por registros, ¿verdad? El archivo de índices, por supuesto, también está compuesto por registros. Estos registros se llaman registro del archivo índice y está compuesto por estos dos elementos. Es una tupla, donde K es el campo o campos donde se define el índice. Si el índice es simple, entonces es un solo atributo, pero si el índice es compuesto, puede ser más de un atributo. Entonces podemos tener así create index sobre el nombre de la tabla empleado. Si el índice es una tupla que tiene la clave del índice y el apuntador. El apuntador al archivo de datos donde se encuentra esa clave. Fíjense, cuando digo clave, no es porque sea una clave primaria de la tabla, es una clave sobre el índice. ¿Por qué? Porque dentro del índice este valor es único, pero puede ser un atributo que esté repetido dentro del archivo de datos. Entonces, puede ser fíjense que si lo vemos como el libro, este sería el título del capítulo, por ejemplo, y este es el número de página. Y este, por ejemplo, sería como los índices de la parte de atrás del libro, donde tenemos una lista de páginas. Entonces, dentro de las organizaciones de índice, efectivamente, eso simplifica tener tablas ordenadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos tener el orden con el índice. Entonces, para eso son los secuenciales ordenados. Los índices están ordenados físicamente según el valor de la clave. Entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, si yo tengo un archivo que está ordenado por la cédula, pero necesito un orden también por el nombre, yo puedo crear un índice sobre el nombre. Y eso va a hacer que, como les iba diciendo, entonces yo puedo hacer un índice sobre el nombre, entonces puedo ya recorrer el archivo de manera ordenada a través del índice.
por otro atributo que no es el atributo de ordenamiento inicial. También podemos tener índices directos, es decir, que están organizados en una función hash sobre la clave. Sin embargo, los más utilizados son los secuenciales y eso es lo que vamos a trabajar en el curso. Entonces vamos a ver los tipos de índice. El índice primario está construido sobre un archivo ordenado y el campo clave es el ordenamiento, es decir, tanto el índice como el archivo están ambos ordenados y es sobre un campo clave. Eso es lo que es un índice primario. Un índice agrupado es lo mismo, es decir, el índice está construido sobre un archivo ordenado, pero el campo de ordenamiento es no clave, es decir, se repite. Eso es la diferencia entre el primario y el agrupado. Esto quiere decir que si tenemos un primario no podemos tener un agrupado y viceversa. Porque si yo tengo el archivo ordenado por un campo clave, no puedo ordenarlo por un campo no clave. Por último tenemos el secundario. El índice secundario son todos los demás. Está construido sobre un archivo ordenado o no, pero el campo no es la clave de ordenamiento. ¿Sí? Entonces, los secundarios, un archivo de montículo va a tener solamente índices secundarios, un archivo hash va a tener solamente índices secundarios porque no está ordenado. Entonces, los índices primarios agrupados son los únicos que están sobre archivos ordenados. Aquí tenemos un ejemplo de un índice primario. Fíjense, los números de capítulo no se repiten. Es decir, pudiera verlo como una clave. Entonces, este es un índice primario. Fíjense, en este caso, la A me está agrupando a todas las personas que yo tengo con el nombre o el apellido, depende cómo los esté organizando, que empiecen por la letra A. Entonces, si es así, esto que tengo aquí es un índice agrupado. Entonces, los nombres o apellidos se agrupan por las letras. El índice tiene el mismo orden que la guía que tengo aquí. Entonces, como tiene el mismo orden que el índice, entonces es agrupado. Al final, este es el ejemplo que les decía. Tengo el índice que está en la parte de atrás del libro. Él está ordenado por palabras, alfabéticamente, pero las palabras no están ordenadas en el libro de la misma manera. Entonces, por eso, él aquí me coloca una lista de las páginas donde aparece esa palabra o ese tema. Fíjense que puede estar en diferentes páginas, ¿sí? Entonces, este es un índice secundario. Esto es importante que ustedes lo entiendan porque yo muchas veces he preguntado qué tipos de índices pueden hacer sobre un ejemplo que yo les doy en un examen. Y entonces me responden que pueden hacer un índice primario y un índice agrupado. Cuando muchas veces les he dicho que no pueden tenerlos ambos al mismo tiempo. Pueden tener todos los índices secundarios que ustedes quieran, pero solamente uno primario o uno agrupado. Aquí tenemos el ejemplo de un índice primario. Fíjense, él está ordenado por la clave de ordenamiento, que es el número de cédula, supongamos. Y aquí yo le digo cuál es el bloque, él está apuntando a cuál es el bloque donde se encuentra. Fíjense, estos tres apuntan al bloque 1, estos tres apuntan al bloque 2 y estos dos apuntan al bloque 3. Fíjense, lo interesante aquí es que como el registro del índice es más pequeño, caben más registros por bloque. Esto quiere decir que cuando yo lo cargue en memoria principal voy a tener más información. Entonces, esto es lo que llamamos un índice denso. ¿Por qué? Porque tengo una entrada por cada uno de los registros que están en el archivo de datos. Pero de repente eso no me interesa así. Yo puedo optimizar
es el uso de este espacio, el espacio del archivo índice. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos tener un representante por bloque, ¿sí? Porque él me dice, bueno, de tal a tal son las claves de ese bloque. ¿Por qué? Porque está ordenado. ¿Cómo pudiera hacer esto? ¿Mm? Fíjense, entonces yo sé que todas las claves que sean menor a 3, 4, 5, 6 se encuentran en el bloque 1. Las que sean mayores a 3, 4, 5, 6, pero menores iguales a 5, 8, 7, 9 están en el bloque 2. Y los que sean mayores a esta, pero menor o igual a esta, están en el bloque 3. Y así sucesivamente. Fíjense, tengo más información en un solo bloque. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Entonces, esto es disperso. ¿Por qué? Porque no tengo un elemento, o sea, una entrada en el índice por cada uno de los registros aquí. Tengo menos registros aquí que los que tengo aquí. Es decir, un representante por cada bloque. En el índice agrupado, fíjense, yo ahora tengo, fíjense que lo estoy haciendo por Ana, que es el nombre, por el nombre que tengo esto ordenado. ¿Ven la diferencia entonces con el primario? En el índice agrupado también lo tengo ordenado. Entonces, ¿qué hago en este caso? Fíjense que entonces si tengo uno, pero por cada uno de los valores distintos del nombre. Entonces, por eso es que aquí este atributo, que es el nombre, aquí es una clave, porque no se repite. Aunque se repita aquí, aquí no se repite. Entonces yo digo que Ana está en el bloque 1 porque el último Ana está en el bloque 1. Beatriz también está en el bloque 1 porque solamente hay una Beatriz. Fíjense, José está en el bloque 2. Luis, ¿hasta qué número le coloco aquí? Exactamente, en el 4, muy bien. Ok, fíjense, ¿cuál es el problema de la organización secuencial indexada? Que si tenemos ese problema en el archivo, en la organización de archivos, en el índice también lo tenemos. Necesitamos reorganizar periódicamente para mantener el orden y por supuesto para mantener la eficiencia. Es decir, a medida que yo inserto y elimino registros en el archivo de datos, también lo tengo que hacer en el archivo índice y tengo que seguir manteniendo el orden. Entonces, tengo que mantener el orden en ambos archivos. Este es el problema que tiene este tipo de organización. Entonces, vamos a ver ahora un índice secundario. Entonces, fíjense que el archivo índice está ordenado. Está ordenado sobre el atributo sobre el que yo decido hacer el índice. Sin embargo, aquí no está ordenado. ¿Sí? Entonces, aquí sí tengo, a juro, porque sí, que tener una por cada uno de los valores de la clave que están de este lado. Entonces, fíjense, el 1, 2, 3, 5 está aquí abajo. Entonces, por supuesto, dice apunta al bloque 4. El 1, 6, 5, 7, entonces apunta al bloque 2. Entonces, yo lo que hago es que él le dice al sistema manejador, está en el bloque 2 del archivo tal, y él va y lo busca directamente. No tengo que recorrer todo el archivo para encontrar el dato. ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante. Además que si yo necesito recorrerlo ordenado, ya simplemente con recorrer el índice, ya yo puedo obtener los datos de manera ordenada. Entonces, bueno, aquí les pongo que el factor de bloqueo del índice en este caso son 8 registros por bloque. Mientras que aquí son apenas 2 o 3. Aquí lo vimos sobre un atributo que es clave dentro del archivo de datos. Pero aquí lo vamos a ver sobre un atributo que no es clave. Como en este caso es Ana. Igualmente tengo que tener un elemento por cada, pero fíjense que Ana se repite y lo tengo en varios bloques. ¿Cómo hago en este caso? Ajá, Catherine, excelente pregunta. El factor de bloqueo lo calculas como calculaste el del archivo de datos. Es decir, yo les doy, ustedes tienen el tamaño de la clave
yo les doy a ustedes el tamaño del apuntador, se le suma por lo general un bit de borrado, como lo hicieron en práctica, y entonces tienen el tamaño del registro. Como el tamaño del bloque es el mismo porque está en el mismo disco, entonces ustedes pueden calcular el factor de bloqueo. Exactamente, sí, tengo que tener más de un apuntador. Entonces fíjense, aquí es donde tengo la lista de apuntadores. Entonces tengo Ana está en el bloque 1, pero también está en el bloque 2. Fíjense, José está en el bloque 1, está en el bloque 3 y está en el bloque 4. Exactamente, muy bien. Aquí en este caso Luis está en todos los bloques. Entonces esto lo que hace es que el índice tenga un registro de tamaño variable. Y eso a veces no me conviene porque dificulta la organización del índice. Entonces en estos casos puedo utilizar una estructura adicional para tener el registro, que el registro sea de tamaño fijo. Entonces aquí lo que puedo tener es lo que llaman una multilista. Es decir, yo apunto al primero, pero el archivo de datos mantiene un apuntador a registro al siguiente. Fíjense, yo apunto a Ana que está en el 1 y él me dice que el siguiente es el registro apuntado por el apuntador de registro 4. Entonces además de eso me ordena, este apuntador me ordena porque me dice que el siguiente en orden es el 8, que es Beatriz. Entonces yo me voy a Beatriz, veo que ya no coincide, ya no me interesa. Entonces sigo con Beatriz, está en el 4. Y aquí vemos que el siguiente es el 3, que es José. Pero como ya no coincide con el atributo de la clave que estoy buscando, ya no me interesa. Y así sigo con todos hasta que termino. Y entonces tengo digamos, termina la lista. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, chévere, mira. Fíjense, en el caso anterior yo tengo aquí una lista de apuntadores. Eso lo que hace es que tener registros de tamaño variable y quiero solucionar eso. No quiero tener registros de tamaño variable. ¿Qué hago en ese caso? Entonces hay varias técnicas. Una de ellas es esta, es la multilista. Entonces en mi índice nada más tengo el apuntador al primero. Entonces yo digo Ana, la primera Ana se encuentra en el bloque 1, ¿sí? Después sigo una lista de apuntadores que él mantiene, que me dice que el siguiente es el registro 4, pero este es un apuntador a registro, eso es importante tenerlo en cuenta. Un apuntador a registro, digamos internamente, sería un apuntador a bloque más un desplazamiento. O sea, lo que me está diciendo es que el siguiente es el registro 4, entonces él busca el registro 4 y efectivamente es un Ana. Entonces, si yo estoy buscando a las Anas, sigo este apuntador y me llega aquí. Entonces me dice que el siguiente es el 8, pero el 8 es Beatriz, entonces termino la búsqueda. A menos que lo que busque es tenerlas ordenadas. Entonces, para eso me sirve también esto. Entonces, este es un apuntador que esté en el archivo de datos y es un apuntador a registro. Eso es lo importante a tener en cuenta aquí. Y lo que hace es simplificarme el archivo índice para no tener registro de tamaño variable. Es correcto, se complican las inserciones porque tengo que mantener la lista de apuntadores. Ok, fíjense, ahora vamos con el índice multinivel. Fíjense, ya nosotros hemos visto que se construye un índice sobre el archivo de datos. Pero si este crece, el índice también crece, ¿sí? Entonces pudiéramos tener una solución que sea un índice sobre el índice. Algo así como esto. Fíjense, como está desordenado, no lo puedo hacer denso, no lo puedo hacer disperso, perdón. Es decir, tengo que tener un elemento por cada uno de los valores distintos de la clave, ¿sí? Pero el segundo, como es sobre este índice y el índice está ordenado, lo puedo hacer disperso. Es decir, un representante por cada bloque. Entonces esto quiere decir que el nivel 2 es mucho más pequeño que el nivel 1.
Si quiero localizar un dato que hago, digo, si la clave que estoy buscando es menor o igual a 6841, me voy al bloque 1 del siguiente nivel. Y ahí localizo, la cargo en memoria y localizo la clave que realmente estoy buscando. Entonces, una vez localice la clave, me voy al bloque correspondiente en el archivo de datos. Entonces, los niveles dependen también del tamaño del archivo de datos. Sin embargo, normalmente se utilizan 2 niveles nada más. Ok, ¿cómo calcular el tamaño del índice? ¿Cuál es el costo de búsqueda al usar un índice? Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, dado un archivo de datos para proveedor con los siguientes campos, lo que está abajo es el tamaño del atributo, el tamaño de la columna, más un byte para marcado borrado. Si el tamaño del bloque es 2048 bytes, hay 500.000 registros y los registros son de tamaño fijo no extensible, calcular el factor de bloqueo y el tamaño del archivo. Ahora el tamaño del apuntador es de 6 bytes. Entonces, si calculamos el factor de bloqueo, ¿cómo lo calculamos? ¿Es piso o techo? Entonces, ok, tengo entonces el tamaño del bloque ¿entre qué? Entre el tamaño del registro. No cuando me dices el total de registro, ¿qué significa? ¿Todos los registros o el tamaño del registro? Exactamente, el tamaño del registro, que sería más el byte de borrado. Muy bien. Me da que 490 nos da 4, exactamente. Entonces tenemos que el factor de bloqueo del archivo es 4. ¿Cuál es entonces el tamaño del archivo? Entonces, si tengo 5.000 registros, digo 500.000, perdón, y caben 4 registros por bloque, esto me da 125.000, ¿verdad? Excelente. Entonces tengo que el tamaño del archivo en bloques es 125.000. Entonces, lo siguiente es, si el archivo proveedor está ordenado por RIF, calcule el tamaño en bloques de un índice sobre el RIF. Denso, disperso y disperso de 2 niveles. Vamos a hacer de una vez el disperso de 2 niveles. ¿Sí? Entonces, si hacemos un índice que es disperso de 2 niveles, ¿qué voy a tener? Este es mi archivo de datos, espero que haya quedado bonito. Este es mi índice interno. Y este es el otro índice. ¿Sí? Entonces, ya yo tengo el factor de bloqueo de este. Si hago este disperso, ¿qué es lo que voy a tener? Una entrada por bloque. Y dijimos que tenemos 125 bloques, es decir, ¿cuántos registros guarda el índice interno?
¿Quién me puede decir cuántos registros tendría el índice número 1? 125.000, exactamente. Entonces, además de eso, ¿qué tamaño tiene ese índice? Fíjense, como lo estoy haciendo sobre el RIF tiene tamaño 9 el atributo y el apuntador tiene tamaño 6. Entonces cada uno de los registros del índice va a ser 9 más 6, más 1 que es el bit de borrado. Entonces 9 más 6, 15, más 1, 16. Ese es el tamaño del registro. ¿Cuál sería entonces el factor de bloqueo del índice? Vamos a ponerle aquí índice. Sería los 2048 entre 16, exactamente, como me está diciendo Sid. Me da que entonces me caben 128 registros por cada bloque. Entonces, ¿cuántos bloques tiene el primer nivel? Entonces, el tamaño del índice 1, vamos a llamarlo así, va a ser, si tengo 125.000 registros y caben 128 registros por bloque, va a ser 100. Bueno, aquí me faltó el techo, ¿no? Uh-huh. 125.000 entre 128. ¿Cuánto da eso? Exacto, da 977. Entonces fíjense, el índice de nivel 1 me da 977 bloques. Todavía eso es mucho, son muchos bloques, ¿sí? Entonces, fíjense, el factor de bloqueo del segundo nivel es exactamente el mismo porque el tamaño del registro es el mismo, ¿sí? Pero vamos a ver cuánto es entonces el tamaño del nivel 2. ¿Cuántos registros tiene el índice de nivel 2? Necesito saber el número de registros para poder calcular el tamaño. Entonces, si es un índice disperso, voy a tener 1 por cada bloque del índice de nivel 1. Un registro por cada bloque, un representante por bloque. Si el índice de nivel 1 tiene 977 bloques, entonces el índice de nivel 2 va a tener 977 registros. Exacto. Y tengo que dividirlo entre el factor de bloqueo, que es 128. Muy bien. Entonces será 977 entre 128. Y eso me da un total de 8. Fíjense, es mucho más fácil cargar en memoria principal 8 bloques que 977 o los 125.000 del archivo de datos. ¿Sí? Si no los puedo cargar todos, inclusive por swapping es más fácil hacer la búsqueda por esos 8 bloques. Entonces, si el archivo está ordenado por ciudad, indique qué tipo de índices se pueden crear sobre este para cualquier atributo. Entonces, puedo crear índices primarios si estuviera ordenado por ciudad. Primero, ¿qué tipo de índice fue el que creamos ahorita?
¿Primario, agrupado o secundario? Muy bien. Sí, efectivamente es un índice primario. ¿Por qué lo puedo afirmar? Porque el archivo está ordenado por el RIF y el RIF es una clave. Y el índice también lo estoy haciendo sobre el RIF. Ahora pregunto, si el archivo en vez de estar ordenado por el RIF estuviera ordenado por ciudad, ¿puedo tener un índice primario? Efectivamente, ok, no puedo tener un índice primario. ¿Por qué? Porque el atributo ciudad no es único, ¿sí? ¿Puedo tener un índice agrupado? Exacto. Como ya vimos, sí lo podemos tener agrupado. ¿Y secundario? Todos los que se nos ocurran. Secundario puedo tenerlos todos los que quiera. Ok, ok. Entonces, ya vimos los índices multinivel. Sin embargo, aún tiene problemas de rendimiento. Digamos que, ¿cuál fue la solución que obtuvieron para esto? Utilizar unas estructuras que ustedes vieron en la estructura de datos, que son los árboles B y B+. ¿Sí? Estos árboles mantienen su eficiencia a pesar de la inserción y borrado de datos y pueden ser usados como índices primarios, secundarios y agrupados. Entonces, vamos a ver qué son estos índices. Son árboles de búsqueda balanceados. Es decir, la profundidad de cada subárbol difiere en más o menos 1 y un recorrido en profundidad in order da los elementos ordenados. Aquí tenemos un ejemplo. Si queremos, digamos, esto sería un ejemplo como el que ustedes vieron en la estructura de datos. Esto no quiere decir que el árbol B+ tenga exactamente esta misma estructura, pero si hacemos un recorrido en order, tenemos todos los elementos ordenados. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la estructura del árbol, de los árboles B y B+. Fíjense, cada nodo ocupa exactamente una página de disco. Es decir, que un nodo tiene el tamaño de un bloque. Cada nodo del árbol tiene el tamaño del bloque. Y su estructura es la siguiente. Fíjense que se parece a los índices que hemos visto hasta ahora. Es decir, aquí vemos la tupla. Apuntador, clave. Apuntador, clave. Sin embargo, la diferencia es que él termina en un apuntador. Bueno, nos quedan 10 minutos nada más. Entonces, y además de eso, las claves están ordenadas dentro del nodo. Por lo tanto, lo puedo ver como un índice multinivel donde cada nodo es un subíndice. El orden del árbol será el número de apuntadores que pueda tener cada nodo. Entonces recuerden que el orden del árbol es la cantidad de hijos que puede tener un nodo. Si solo puede tener 2 hijos, el orden es binario. Es decir, si tenemos m apuntadores, P, y m menos un clave, K, las cuales ocupan un tamaño de bloque B, entonces podemos calcular con esta fórmula el orden del árbol. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? M. Entonces, esa es la fórmula. Si ustedes lo despejan de este lado, obtienen el orden del árbol, es este que está aquí. Entonces, cada nodo, excepto la raíz, debe estar lleno al menos hasta la mitad, es decir, m medios. Y para calcular la altura del árbol, utilizo el logaritmo, como lo vieron en estructura de datos. Entonces, fíjense, la altura mínima, es decir, todos los nodos están llenos, entonces es log ¿cómo se llama? Del orden del árbol
Y n es la cantidad de valores diferentes del atributo del índice. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy trabajando con las cédulas y son de la cédula de los empleados y tengo 1000 empleados, entonces n es 1000. Pero si el atributo del índice, por ejemplo, es la ciudad donde viven los empleados y solamente hay 20 ciudades distintas, entonces n vale 20. Con estas dos fórmulas que les di, ustedes pueden calcular la altura del árbol. ¿Para qué necesitamos la altura del árbol? Este es un árbol B+. Ok, fíjense, la diferencia es que las claves se repiten y solamente las hojas son las que apuntan al archivo de datos. Fíjense, aquí tengo un árbol de orden 2. ¿Sí? Y al final, las hojas me generan una lista ordenada de todas las claves. Un árbol B es similar, sin embargo, internamente no se repiten las claves. Entonces, donde está el valor, él va al, digamos, ahí dice el cajón, el bloque donde se encuentra este dato. Lo que les digo es, las bases de datos utilizan el B+, no el B. Entonces vamos a quedarnos con el B+. Vamos a ir directamente al B+. Este sería una estructura del árbol B+. Fíjense, este nodo tiene m apuntadores, es decir, tiene m hijos, donde este apunta a las claves que son menores que K1. Este apunta a las claves que son mayores igual que K1, pero menores que K2. Y así sucesivamente. Y entonces las hojas están, el último apuntador es un apuntador a la siguiente hoja, con lo que queda una lista ordenada, y estos apuntadores van al archivo de datos. Es decir, este apunta al bloque donde se encuentra la clave 1, este apunta donde se encuentra la clave 2 y así sucesivamente. Los árboles B+ son más fáciles de mantener que los árboles B. Son los índices por defecto de las bases de datos. Los árboles B son usados para almacenar datos del tipo club o block. ¿Por qué? Porque normalmente esos datos son muy grandes y no caben en un solo bloque. Entonces para eso se utilizan los árboles B. Pero para los índices se utilizan son los árboles B+. Entonces, este ejercicio se los dejo a ustedes para que me lo envíen por correo. Dado el mismo archivo de datos para proveedor del ejercicio anterior, calcule la altura máxima de un índice de B+ sobre el RIF y calcule la altura media de un índice sobre el nombre. ¿Alguna pregunta en estos últimos 4 minutos que nos quedan? Entonces, el ejercicio de esta lámina les queda entonces como tarea para que me la envíen por correo.